Muy bien, abra por favor su Biblia a Génesis, capítulo 1. Si no saben dónde está Génesis, está inmediatamente después del libro de Índices y está cerca de la pasta del lado izquierdo de su Biblia. Hace un mes aproximadamente terminamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Vimos cómo termina la historia, vimos cómo termina todo. Hoy vamos a comenzar el libro de Génesis, y aunque no vamos a entrar de hecho en el texto de Génesis, por así decirlo, vamos a tratar con algunas partes de él. Sí vamos a comenzar a ver cómo es que llegó el mundo, llegó el hombre, llegó la humanidad a estar en el estado en el que se encuentra hoy. ¿Verdad? La humanidad, dependiendo de con quién hable, tiene o miles de años de existencia o millones de años de existencia, ¿verdad? Es necesario para aquellos que promueven la teoría de la evolución que tenga millones de años de existencia, porque sin esos millones de años de existencia entonces no podíamos estar en el lugar en donde estamos ahorita. Se necesita de todo ese tiempo incontable, se necesita de todo ese tiempo que nadie puede verificar para poder llegar hasta donde estamos ahorita, si es que somos proponentes de la teoría de la evolución. Si creemos que Dios es el creador de todas las cosas que existen en el universo, entonces no tenemos ningún problema con pensar que la Tierra pudiera tener 12,000 años de edad o 15,000 años de edad, ¿verdad? O irnos hasta donde la historia quizás empiece a presentarnos que hubo un lenguaje escrito. No hay ningún problema con ello, porque si creemos en un Dios que es omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios que puede con su mera palabra decir hágase y se hizo, no hay ningún problema para ello. Entonces vamos a tratar de primeramente ver por qué tenemos que, si examinamos toda la evidencia de una manera honesta, inteligentemente honesta y sistemática y lógica, podemos ver que es más fácil creer en la existencia de un Dios, de un ser supremo que está fuera del tiempo y el espacio, que no es restringido por esas propiedades físicas, que ha creado todo lo que existe. Que creer que durante billones y billones de años de una célula nació algo que se hizo vida, vivió, y que a través de esos billones y billones de años se fue transformando esa misma célula en todo tipo de especies de animales, en todo tipo de especies de plantas, en todo tipo de razas de seres humanos. Es una, en realidad, si me preguntan a mí, es una ridiculez, y aquel que piense que porque esa es su creencia, porque eso es lo que es una creencia, cree que es más inteligente que alguien que crea en un Dios supremo, en un ser que lo creó todo. Entonces quiero decirle que tengo una propiedad enfrentito de la playa en Arizona que le quiero vender, ¿ok? Porque si cree, ¿verdad?, que todo lo que podemos ver ahora salió de una sola célula y salió al azar, entonces es posible que también me crea que tengo una propiedad en Arizona enfrente de la playa, específicamente porque en Arizona no hay playa, ¿verdad? Pero si lo cree, se la vendo barata, ¿ok? También a los que están viendo por internet, si lo creen, por favor, mándenme un correo electrónico y les mando fotos de la propiedad esa que les quiero vender. Muy bien, Génesis. El nombre del libro, el título del libro significa orígenes o principio, ¿verdad? Podemos ver que las primeras palabras que están escritas en el capítulo 1 y el primer versículo del libro, en el principio, va muy bien con lo que significa el nombre, orígenes o principios. Según aquellos que han estudiado y han fechado la fecha o el tiempo en el cual se escribió este libro, se escribió durante los años 1450 a 1410 antes de Cristo. Esto fue cuando se escribió, no quiere decir que esto fue cuando todo empezó a suceder, los sucesos de Génesis cuando esto empezó, simplemente quiere decir que eso fue cuando se escribió. Según también aquellos que han estudiado estas cosas, se nos dice que Moisés lo escribió, y que este libro forma parte de la porción de la escritura que se conoce como el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Penta, 5, ¿verdad? Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento.
Podemos ver en el libro de Génesis un montón de principios, un montón de primeras cosas, porque es precisamente el principio. Podemos ver en el libro de Génesis, por ejemplo, los principios de la historia de la creación del mundo, lo que conocemos como el cosmos, lo que conocemos como la tierra, lo que pudiéramos igualar con los planetas. Todo ello tiene su principio o su origen en el libro de Génesis. También podemos ver la creación del primer hombre. La creación del primer hombre, el primer hombre del cual hemos surgido todos nosotros, ¿verdad? Una vez que la raza humana empezó a propagarse por toda la tierra. Tenemos también en el libro de Génesis el primer pecado o la entrada del pecado al mundo por medio de el hombre, ¿sí? Tenemos también el principio de la civilización, de las naciones como tales. Aquí se nos muestra también o se nos habla acerca del principio de Israel, la persona de Israel, la nación de Israel, por medio de los cuales iba a venir el que un día sería el Salvador del mundo, Jesucristo. Génesis relata la vida real de personas reales que tuvieron un papel específico en el plan de Dios para la redención del hombre una vez que éste cayó por desobedecer a Dios. Esta es la razón por la que tenemos genealogías en Génesis, para que podamos nosotros mismos trazar por medio de esas genealogías no solamente los personajes, sino los que fueron padres de esos personajes. Así como nuestras actas de nacimiento tienen el nombre de nuestros padres y a veces el nombre de nuestros abuelos, y así sucesivamente, para que todo el mundo sepa, que la lea de dónde hemos nacido nosotros, cómo es que nosotros ahora hemos venido a existir. Es muy importante, las genealogías son cosas que normalmente no nos gusta leer, pero es muy importante porque cuando hacemos un trazo en las genealogías y vemos quién engendró a quién y quién tuvo a quién, con quién y todo eso, eso le da veracidad a la existencia de la persona. Por ejemplo, podemos ver en el Evangelio según San Lucas, cuando vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, vemos que no solamente habla de sus padres inmediatos, sino que el evangelista Lucas traza la genealogía de Jesucristo hasta llegar a Adán, hijo de Dios. Era importante para él que aquellos que leyeran su evangelio supieran, sí, que finalmente la responsabilidad por la creación del hombre, la responsabilidad por el Mesías, la responsabilidad de todo lo que vemos, estaba en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estudiar el Génesis? ¿Qué caso tiene? Mucha gente dice que está llena de historias, que es mitología, que son simplemente creencias, inventos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que estudiemos el Génesis? Bueno, es muy importante que estudiemos el Génesis porque vamos a ver un poco más adelante que si todo lo que dice el libro de Génesis desde el primer versículo, a través de toda la historia de la humanidad que se nos presenta ahí, de todos los personajes, todos los lugares geográficos que se nos mencionan, si todo eso no es cierto, si todo eso no es realidad, entonces el resto de la Biblia no tiene sentido. Y no tiene caso en realidad que lo estudiemos. Y por eso creo yo que hay una gran lucha ahorita en la cual Satanás está tratando de convencer a la gente de que lo que el libro de Génesis dice es un mito, de que lo que el libro de Génesis dice son un montón de historietas que no son reales. ¿Por qué? Porque si quitamos a Génesis, quitamos desde el primer versículo la existencia de Dios. Y si Dios no existe y Dios no es el ser, la persona que dice la Biblia que es, entonces nosotros no tenemos ni por qué rendirle culto, no tenemos por qué alabarlo, no tenemos por qué obedecerlo, no tenemos por qué seguir ninguno de los principios que nos presentan en las Escrituras. Y si no tenemos que seguir ninguno de esos principios porque Dios no existe, entonces, como dice Pablo, podemos comer, beber, ¿verdad? Y hacer lo que se nos dé la gana, porque al fin mañana vamos a morir y vamos a ser como uno de tantos animales que mueren, se van al pozo o su cadáver se deshace con el tiempo y ahí queda todo. Entonces es importante que veamos lo que el Génesis nos dice y que comprobemos a través de la revelación que Dios nos ha dado a través de toda su palabra, de que las cosas de las que nos habla son ciertas. Yo creo que ninguno de nosotros tiene que ver muy lejos para darnos cuenta que la ciencia, la tecnología, están siendo dominadas por el punto de vista de la evolución naturista.
Sí, la naturaleza tiene un proceso por medio del cual escoge quienes viven y quienes mueren. Los más fuertes siempre dominan a los más débiles, de tal manera que la naturaleza misma nos ha estado llevando a través de tiempos, por billones de años, escogiendo a los más fuertes y deshaciéndose de los más débiles. Bueno, pues ese es el caso. Qué triste es nuestra existencia, porque tarde o temprano todos los que estamos aquí vamos a ser débiles y los más fuertes van a poder deshacerse de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que la evolución naturalista a donde nos lleva. Sí, de hecho, podemos ver que la muerte no es algo que Dios había diseñado para el hombre. La muerte es la consecuencia del pecado. Sin embargo, la evolución necesita a la muerte, porque si la muerte no existiera, entonces no habría esa selección natural en la que los más débiles van muriendo y los más fuertes van quedando vivos. Y tarde o temprano la raza humana quedaría extinta, porque llegaría el día entonces en el que todos vamos a estar débiles. Padres de familia, acuérdense que un día sus hijos van a ser los que los van a cuidar. En el tiempo en el que van a estar más vulnerables, en el tiempo en el que más los van a necesitar, ellos van a ser los que los van a cuidar, ellos van a ser los que nos van a cuidar. Y estamos ahorita preparando a las generaciones futuras para que ellos se encarguen de aquello que Dios nos ha dado a nosotros, para que cuidemos, para que velemos sobre ello. Todo en la tecnología, en la ciencia, todo es visto como si Dios no hubiera tenido nada que ver en la historia, como si Él no hubiera tenido nada que ver en que el hombre haya llegado hasta donde está ahorita. La ciencia y la tecnología están en el centro mismo de nuestra sociedad, y debemos entonces preguntarnos si es importante que todo lo que tiene que ver con ello, la ciencia o la tecnología, se encuentra en un contexto evolucionario solamente. Imagínese usted, todo el mundo cree en la evolución. Nadie cree en un ser supremo que ha dictado a través de su palabra cómo debe vivir el hombre. Entonces todo el mundo haría lo que le diera en gana. No habría leyes. No habría nada que frenara al hombre de llevar a cabo toda su maldad. La política, las leyes, la sociología están basadas en suposiciones, conjeturas e hipótesis evolucionarias. ¿Okay? Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La política, las leyes, la sociología, todas están basadas en suposiciones, conjeturas e hipótesis evolucionarias. Alguien ha supuesto que la teoría de evolución es verdad. Alguien ha llegado por medio de conjeturas a ver que a través de la evolución ciertas especies de animales se han convertido en otras especies, y así sucesivamente. Alguien ha hecho una hipótesis por medio de la cual la evolución puede llevar a cabo todo esto. Y la pregunta es si esto es importante para nosotros como cristianos. A través de los tiempos se nos ha estado diciendo que la sociedad cambia con el tiempo. ¿Nunca han oído ese dicho? Los tiempos cambian. A través de todo el tiempo se nos está diciendo que todo cambia, la sociedad cambia con el tiempo, las leyes cambian juntamente con el contexto social. De manera que las leyes que fueron escritas, para usar como ejemplo Estados Unidos en 1776, ya no son aplicables a nuestro país en el año 2013. De manera que tienen que estar constantemente cambiando para ir aceptando el punto de vista de la sociedad. Cuando la ley en realidad es la ley y no hay razón para que cambie. Si lo que era bueno como ley en 1776 es bueno como ley hoy. Sí, así como la ley de Dios, lo que era cuando se la dio a Moisés, es igual de válida para nuestros días hoy. Pero todo el mundo quiere que las cosas cambien y quieren que cambie con el contexto social. Uno de los argumentos presentados por los proponentes del matrimonio entre personas del mismo sexo es que nuestra sociedad ha evolucionado y nos encontramos en la etapa de la evolución humana en la cual este estilo de vida debe ser aceptado como normal y bueno. Si ese es el camino en el que nos está llevando la evolución, entonces un día la raza humana va a desaparecer.
Porque los homosexuales no pueden reproducir, no pueden crear nueva vida en la manera en la que Dios intencionó que la relación sexual lo hiciera. No pueden. Y si la evolución nos está llevando a cada día a aceptar más y más este estilo de vida, que es un pecado, como cualquier otro pecado, es un pecado como el adulterio, es un pecado como la fornicación, es un pecado como el robar, es un pecado como cualquier otro pecado. Si la raza humana está evolucionando al punto de que esta va a ser el nuevo estilo de vida, entonces un día la raza humana va a desaparecer. Lo podemos ver en programas de televisión, en comerciales. No sé si alguna vez han visto algunos de los nuevos programas de televisión, pero parece ser que en todo programa de televisión en los últimos años ha tenido a alguien que es homosexual, que presenta el estilo de vida de la homosexualidad como algo bueno, que es digno de aceptarse como un estilo de vida alterno. Los comerciales. Lo podemos ver muy sutilmente, puesto en los comerciales, en donde dos mujeres están encargándose de una casa, de una familia, o dos hombres. Lo podemos escuchar en la música. Yo no sé si ustedes escuchan la música que sus hijos escuchan, pero hace tiempo salió una canción escrita por una cantante que se llama Katy Perry, que su traducción al español, el título de la canción traducida al español es Besé a una chica y me gustó. Ok, I kissed a girl and I liked it. Es en inglés. Y nosotros no prestamos atención a las letras de las canciones que nuestros hijos escuchan. A veces ni nuestros hijos mismos prestan atención a lo que esas canciones están diciendo, pero poco a poco están siendo adoctrinados, están siendo enseñados, se les está dando poco a poco ese veneno que los está llevando a creer lo que esa gente dice, porque estamos evolucionando. La filosofía, la psicología está basada en el naturalismo. Y estas dos ciencias, aun cuando en alguna ocasión fueron ciencias que se pudieron usar para el bien del hombre, se han tergiversado y han empezado a usarse para convencer al hombre de que todo empieza con él y termina con él, y que lo único que importa es lo que él crea que está bien, y lo que lo haga sentir bien es lo que puede hacer, y que debe amarse a sí mismo, y que el problema del hombre es que no se ama lo suficiente, que tiene su autoestima muy baja, que necesita verse en un plano más alto para ser feliz. Las religiones del mundo son o panteístas o politeístas. Hay tres religiones que son monoteístas, son el judaísmo, el islam y el cristianismo, y como todos sabemos, las dos primeras tienen un punto de vista muy diferente a la revelación del Dios que nos manifiestan las Escrituras. Y aun cuando dicen que creen en el mismo Dios, en realidad no creen en el mismo Dios, porque es un Dios muy diferente al que la Biblia nos presenta. Entonces el mensaje bíblico es un mensaje que es muy diferente a todo esto. Es un mensaje que está de hecho completamente opuesto a estas cosas. Es diferente a lo que se está enseñando en las escuelas, a lo que vemos presentado en la televisión, a las canciones que cantamos a veces y se cantan sin poner atención a las letras, a las películas que se ven en el cine. Todo esto es muy diferente al mensaje bíblico. En las palabras del doctor Henry Morris, ¿importa esto? Para los que somos cristianos debe de importar muchísimo. Debe de importar muchísimo. Y no debemos de simplemente aceptar todas estas cosas como, bueno, pues a lo mejor es cierto. El hombre ha ido evolucionando, ahora es un hombre más inteligente, más instruido, ahora es un hombre, una persona más iluminada. ¿Tiene que haber algo de cierto en esto? No, si va en contra de la palabra de Dios, no podemos nosotros aceptarlo ni como bueno ni como verdadero. Porque es un mensaje muy diferente al mensaje que nos presenta la Biblia. Las primeras 10 palabras en la Biblia, y obviamente las primeras 10 palabras en el libro de Génesis, dicen lo siguiente, Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es algo que dice mucho. Porque si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si en Él está el origen de todo lo que existe, entonces no tenemos por qué andar buscando en otras ciencias o en otros puntos de vista el origen de lo que hay. Todo termina con Dios. Y si podemos creer esta porción de la Escritura, si estas 10 palabras están grabadas en nuestro corazón y las podemos creer de todo nuestro corazón, entonces todo lo demás que vemos en las Escrituras no debe tener ningún problema, no debemos tener ningún problema para creerlo. Porque si Dios de la nada, y esto es lo que vamos a ver la semana que entra un poco más, pudo crear todo lo que existe, entonces Dios tiene poder para hacer lo que le venga en gana. Hacer que una virgen se embarace y tenga un niño, permitir que alguien sea crucificado, muerto, sepultado durante 3 días y después volver a resucitar. Cambiar la naturaleza del hombre cuando el hombre permite que el Espíritu Santo venga y more en él. Cuando el hombre reconoce su pecado y busca arrepentirse delante de Dios y busca perdón en el único en el que podemos encontrar perdón, que es en Jesucristo. En el principio entonces creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es el único libro religioso entre cientos de libros religiosos que existen en el mundo, aparte de la Biblia. Sí, no estoy hablando de libros religiosos como la Biblia en diferentes versiones. Vamos a poner todas las versiones de la Biblia en una sola Biblia. Aparte de esa Biblia, hay cientos de libros religiosos y el libro de la Biblia es el único que comienza con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, presentando así la realidad de la existencia de un Dios omnipotente, creador de todo lo que existe. El único. Juan escribe en Juan capítulo 1, los versículos 1 y 3, hablando otra vez del principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando del verbo, que sabemos que se trata de Jesucristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si creemos lo que este pasaje de la Escritura dice, entonces debemos creer que Jesús es el Creador. Y si Génesis 1:1 es verdad y Juan 1:1 al 3 es verdad, entonces también lo que se nos dice en Hechos 4:12 es verdad. Y lo que dice Hechos 4:12 es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si Génesis 1:1 es verdad y Juan 1:1 al 3 son verdad, nosotros hemos puesto nuestra fe en algo que es verdadero y podemos saber con toda seguridad que somos salvos. Si estos 2 pasajes de las Escrituras no son verdad, tenemos un serio problema como cristianos. Tenemos un serio problema. Y por eso el libro de Génesis está siendo atacado a diestra y a siniestra. Por eso el libro de Génesis quiere comprobar la ciencia, aquellos que son humanistas, aquellos que son naturalistas, aquellos que creen en la teoría de la evolución, quieren de alguna manera comprobar que el libro de Génesis no es confiable, que lo que se nos dice ahí no es cierto, porque si logran convencernos de que no es cierto, entonces nuestra fe cae por los suelos. Y hasta ahorita nadie ha comprobado que no es cierto. Usan conjeturas, usan teorías, hipótesis, pero nadie ha podido comprobar que no es cierto. Hay un ateo muy famoso, su apellido es Hawking, se llama Stephen Hawking. Búsquelo en Google. Se le preguntó: oye Stephen, entonces tú estás 100% seguro de que Dios no existe. Su respuesta, para su crédito, y es uno de los ateos más famosos y es uno de los ateos más buscados por la ciencia para debatir con cristianos acerca de su creencia en Dios, y él dijo: nunca he dicho eso, pero sí estoy 99%
97% seguro de que Dios no existe. ¿Se fija usted lo que esta persona está diciendo? Esta persona que es un proponente de la evolución, esta persona que es un proponente de que todo puede existir, de que el bien puede existir, de que lo bueno puede existir sin la necesidad de un Dios, no está completamente seguro como para decir, yo estoy segurísimo que Dios no existe. Creo que está arriesgando su alma eterna por muy poco, ¿no creen ustedes? 9.97. Ese 0.03% de probabilidades de que Dios existe debería de dar temor, debería darle temor en su corazón. Porque si ese 0.03% de probabilidades es cierto, ¿en dónde va a terminar? En el infierno, por no seguir a Dios. Y este es uno de los ateos más famosos. Entonces, nuestro punto de vista acerca de Génesis es muy importante. ¿No creen? Es muy importante. No lo podemos descartar simplemente como, sí, ya sé lo que dice y todo, ok, ya lo creo. No, tenemos que estudiarlo, tenemos que familiarizarnos con él. Génesis es el fundamento, la base, el cimiento de toda enseñanza bíblica. La base. Ahí empieza todo. Es el cimiento. Si esto no es verdad, entonces todo lo demás se derrumba. Génesis nos presenta un Dios creador, omnipotente y omnisciente. Nos presenta un Dios creador, omnipotente y omnisciente. Creador porque todo lo que existe es obra de sus manos. Y es lo que la Biblia nos relata a través de sus páginas. Que Dios es el creador de todo, tanto lo que vemos como lo que no vemos. En el Salmo 102 y el versículo 25 dice lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Saben por qué el salmista pudo escribir esto? Porque él creía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es omnipotente, todopoderoso, porque cualquiera que pueda crear algo de la nada tiene que serlo. Porque nadie ni nada puede crear algo con nada. Y siempre que vemos algo, pensamos en quién lo habrá hecho, ¿no es cierto? Si todos nos salimos de este santuario juntos y en 20 o 30 minutos volvemos y vemos una gran estatua parada aquí en la plataforma, ¿qué íbamos a pensar? ¡Ah! Mira nomás, salió de la nada, porque nadie estaba aquí. Lo salimos y dejamos todo solo. Y ahora hemos vuelto y ahí está la estatua. No pensaríamos eso, ¿verdad? Y si alguien dijera eso, ¿qué pensaríamos de esa persona? Que es un tonto, ¿no es cierto? Que es una analfabestia. Que no sabe lo que está diciendo, que ha de estar loco. Que nunca fue a la escuela, porque cree que algo de alguna manera puede surgir de la nada. El doctor Henry Morris cuenta una historia. Dice que cuando Dios creó al hombre, Satanás vino a donde estaba Dios y Dios le mostró al hombre. Y Satanás le dijo, que tomar un montón de lodo y hacer un hombre, eso no es nada difícil. Eso yo también lo puedo hacer. Y Dios le dijo, ándale, hazlo. Y se agachó Satanás y agarró un montón de tierra y Dios le dijo, espérate, tienes que usar tu propia tierra. No se vale usar la tierra que Dios creó. Tiene que usarse su propia tierra. La ciencia dice, hemos creado vida, ¿verdad? Hemos creado vida, hemos clonado esto o lo aquello. El hombre ahora puede crear vida. ¿En serio?
De la nada, dejó un vaso ahí sin nada y surgió la vida por su palabra. No tuvo que usar materia que Dios ya creó de antemano para poder llevarlo a cabo. Están matando a alguien allá afuera. Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, porque cualquiera que pueda crear algo de la nada tiene que serlo. No podemos decir que es otra cosa. Por eso el profeta Jeremías puede escribir en Jeremías 32:17: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Lo voy a leer de nuevo porque ni yo mismo lo entendí así como lo leí. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Se fija usted? No hay nada que sea difícil para Dios. Si pudo decir hágase y se hizo, entonces no hay nada difícil para Dios. Es omnisciente porque Dios conoce el principio y el fin y sabe todo lo que va a pasar entre el uno y el otro. En Isaías 46, versículos 9 y 10, el Señor aquí hablando dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Por eso los profetas pueden decirlo, por eso el salmista puede escribirlo, porque el Génesis es real, es verdadero. Podemos confiar en él. De nuevo, Génesis es el fundamento, la base, el cimiento de toda enseñanza bíblica. En Génesis se nos presenta al antiguo enemigo de nuestras almas, al enemigo de la humanidad, al enemigo de Dios, al enemigo de todo lo que simboliza el bien, que es Satanás, el diablo, la serpiente, a quien el Señor Jesucristo describe en Juan capítulo 8 y el versículo 44 como homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una de las cosas que el humanista, una de las cosas que el que cree en la evolución, una de las cosas de la cual se quiere hacer es del diablo. Porque si el diablo no existe, entonces no hay maldad. Si el diablo no existe, entonces no hay pecado. Si el diablo no existe, entonces no hay tentación. Si el diablo no existe, entonces no hay por qué preocuparnos. Pero el Señor Jesucristo mismo nos habla de su existencia y nos da las características de homicida, de mentiroso. Habla por sí mismo. Es el padre de la mentira. En el Génesis es en donde se nos habla por primera vez del matrimonio y la procreación. Es donde se presenta a la humanidad el matrimonio y la procreación como algo que Dios ha creado, como algo que Dios ha diseñado, como algo que Dios dio al hombre para expresar su amor, el hombre por la mujer por el hombre, y para poder procrear y mantener en existencia la raza humana. En Mateo capítulo 19, los versículos 4 y 5, Jesucristo hablando aquí dice: Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se fija usted? El Señor Jesucristo usando aquí el libro del Génesis para enseñar un punto espiritual a aquellos que estaban escuchándolo, dándole así validez a las escrituras en el libro de Génesis. Y si Jesucristo usó el libro de Génesis como ejemplo, entonces
¿Por qué voy yo a decir de alguna manera que el Génesis no es cierto? Que lo que ahí se nos dice son mitos nada más. En Génesis 1, versículos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vemos entonces el propósito de crearlos, varón y hembra. Vemos el propósito entonces del matrimonio. Vemos el propósito entonces de que el hombre y la mujer sean similares en su constitución de hombre o de ser humano, pero muy diferentes físicamente, porque queda uno con el otro perfectamente para el propósito que Dios los creó. Porque Él es el creador. Aquí en Génesis es en donde se le da al hombre el dominio y la mayordomía de la tierra. En Génesis 1, versículo 28, en la segunda parte del versículo dice: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios diciéndole al hombre: sabes que tú te vas a encargar de enseñorearte sobre todo ello. Tú vas a ser el amo de todo eso. Tú vas a ser el que la va a sojuzgar, el que la va a dominar. Y podemos ver que el hombre desde el principio eso es lo que ha estado haciendo. No iba a ser tan difícil si hubieran seguido el plan de Dios. Pero porque no siguieron el plan de Dios, porque se rebelaron contra Dios, todo lo que el hombre hubiera podido alcanzar con gran facilidad ahora se ha hecho más difícil. Se necesita mucho más trabajo. Se necesita mucho más esfuerzo porque el hombre decidió no seguir el plan de Dios. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La mayordomía de la cual Él nos ha hecho responsables. Entonces el que dice es que Dios nos dio dominio sobre la tierra y tenemos que sojuzgarla y podemos hacer de ella como queramos y podemos abusarla y podemos acabarnos todos sus recursos y no cuidarla, está equivocado. Así como aquel que pone por encima del hombre al ratón gris y no quiere construir nuevas viviendas en donde se encuentre el hábitat del ratón gris, porque entonces el ratón gris no va a tener en dónde vivir. Son tonterías esas también. Pero el hombre se le dio la responsabilidad de guardar la tierra, de labrar la tierra. En el Salmo 8, versículos 4 al 8, el salmista escribe: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo ello lo tenemos en el Génesis. Todo ello nos lo enseña el Génesis porque es el fundamento de la enseñanza bíblica. En el Génesis también se nos enseña acerca del pecado. Es en donde se nos enseña que el pecado es toda desobediencia a Dios. Déjenme repetirlo: el pecado es toda desobediencia a Dios y a las leyes de Dios. Si estamos desobedeciendo a Dios, si estamos desobedeciendo a la ley de Dios, estamos pecando. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La desobediencia trajo la muerte. La desobediencia trajo al mundo el pecado y el pecado trajo la muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:12 Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros, si el Señor se tarda en venir, vamos un día a tener que morir. ¿Por qué? Por el pecado.
Y las buenas nuevas del Evangelio nos dicen que no hay razón por la que muramos en nuestro pecado, porque Cristo vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. El hecho de que el hombre haya pecado en Génesis requirió entonces la muerte de Jesús para que el hombre pudiera ser redimido de ese pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si el libro de Génesis no es verdad y el hombre no pecó en contra de Dios y no desobedeció a Dios, entonces no habría habido necesidad de que Jesús muriera por nosotros. Y si no había necesidad de que Jesús muriera por nosotros, entonces el Nuevo Testamento también es mentira. De ahí la importancia del libro de Génesis. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Fue entonces necesaria la muerte de Cristo para que el hombre fuera reconciliado con Dios. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, una vez más, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedro nos dice en primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y por qué era necesario que la pena del pecado fuera pagada? Porque el hombre desobedeció a Dios y Cristo vino y murió por nosotros, pagando así la pena que nosotros merecíamos pagar. Y todo esto con la presciencia de Dios. Dios ya lo sabía y Dios planeó para ello. En Isaías 53:10 se nos dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, o sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:6-8 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Génesis no es verdad. No hay necesidad de todo esto. Si el Génesis no es verdad, no hay necesidad de Dios. No hay necesidad de expiación por el pecado. No hay necesidad de Cristo. No hay necesidad de las Escrituras. Vamos a beber, comer y divertirnos. Como dice mi mamá, darle vuelo a la hilacha, porque no hay nada. Eso es lo que Satanás quiere que el hombre crea. Eso es lo que aquellos que proponen la evolución como una realidad, que no lo es, porque eso se le llama teoría. Busquen en el diccionario de la Real Academia Española lo que quiere decir teoría, y van a ver que una teoría no es una realidad. Por lo que sucedió en Génesis entonces, y por la provisión que Dios mismo hizo para reconciliar al hombre consigo mismo, ahora podemos ver que el deseo de Dios es que el hombre le conozca y venga a Él para alcanzar la salvación de su alma eterna. ¿Se da cuenta usted de eso? Dios quiere que el hombre le conozca, por eso está mostrando su paciencia, por eso está mostrando su misericordia. Pero si el Génesis no es real, si el Génesis no es verdadero, entonces no hay necesidad. Y no hay nada que le gustaría más a Satanás que quitar el fundamento de toda enseñanza bíblica, para que así el hombre se entregue a sus pasiones, se entregue a sus deseos, se entregue a sus concupiscencias, sin ningún temor, sin ningún freno. Y cuando llegue el día del juicio, ¿sabe quién va a salir ganando? Nadie.
porque tanto Satanás como aquellos que le sigan y crean sus mentiras van a terminar en el lago de fuego. Dios no gana porque Dios no quiere ni se goza en la muerte del impío. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la realidad de las cosas. Por lo que pasó en Génesis, Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de las Escrituras, a través de Jesucristo, a través de su creación, para que nosotros como hombres y mujeres podamos saber que hay una forma de reconciliarnos con Él y de volver a ese estado en el paraíso en el cual Dios creó al hombre y el cual era el propósito de Dios al crearlo. Pero Satanás quiere derrumbar estas bases, Satanás quiere derrumbar este cimiento, Satanás quiere menoscabar todo esto, porque si hace que el hombre piense que viene de un animal, se va a portar como tal, sin temor a que un día tendrá que dar cuentas al Dios vivo. Y la palabra de Dios nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios vivo. Para terminar aquí esta noche entonces, por lo que sucedió en Génesis, por todo lo que hemos visto esta noche y por todo lo que Dios ha hecho para redimirnos, para salvarnos, para abrirnos los ojos, para que podamos ver la verdad desde el principio y a través de toda la revelación que la palabra de Dios tiene para nosotros acerca de sí mismo. Él nos llama a todos y cada uno de nosotros como sus amados, a que nos cuidemos de no caer en las garras de estas filosofías, de estas doctrinas, de estas enseñanzas que lo que buscan hacer es menoscabar su palabra, debilitar su palabra ante los ojos de aquellos que Él mismo quiere salvar, ante los ojos de aquellos para quien fue escrita y para que la usaran como una guía para volver a Él. Dios nos manda que no caigamos en el error y nos hagamos para el lado de esas enseñanzas. Por eso es importante que emprendamos un estudio del libro de Génesis y que veamos desde el principio quién es Dios, cómo obra Dios, por qué Dios ha hecho lo que ha hecho, por qué ha permitido lo que ha permitido, cómo es que el plan de Dios ha ido desenvolviendo a través de la historia. Y cuando comprobamos que lo que Génesis dice es verdad, vamos a recordar lo que dice el Apocalipsis y nos vamos a gozar en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Por eso es importante estudiar el Génesis. Por eso lo vamos a estudiar. Y les exhorto a que vengan esperando que Dios les revele algo de sí mismo, algo nuevo de sí mismo, que inviten a sus amigos y su familia a que vengan y escuchen al Dios que todo lo creó, el Dios que todo lo sostiene en sus manos y el Dios que un día va a hacer que todo se queme con calor ferviente, pero que también nos ha dejado la promesa de que un día va a crear cielo nuevo y tierra nueva, y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él vamos a estar en esa tierra y en ese cielo para toda la eternidad. En segunda de Pedro, y mientras leo esto le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase una vez más al frente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Qué quiere decir? Cuídense, fíjense bien. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Se fija lo que está diciendo? Así que vosotros, amados, sabiendo todo esto de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, por pensar, quizás sí, la evolución pudiera ser verdad. Quizás sí, el hombre sigue evolucionando y sigue siendo transformado en algo mejor. Quizás sí, es posible que dentro del hombre
hay algo bueno y que un día nos va a llevar a ese sistema utópico, se dice, en el cual va a haber justicia, igualdad y todo lo demás, que por miles de años el hombre ha estado tratando de lograr con diferentes sistemas de gobierno y diferentes maneras y no ha podido todavía, aún en la edad de tanta inteligencia y ciencia como la que vivimos nosotros. En el versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Voy a leer una vez más, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es lo que vamos a buscar hacer al estudiar el Génesis. Crecer en su gracia. Crecer en el conocimiento de Él, que es el creador de todas las cosas. Para estar bien arraigados, para estar bien cimentados, para no caer en el error, para no ser arrastrados por los inicuos y poner nuestra fe, nuestra vida espiritual sobre aquella roca firme que es Jesucristo. Amén.